Hola chicos, continuamos con esta formación de instalación de paneles solares. En esta ocasión vamos a ver cuál es la diferencia entre un regulador PWM y un regulador MPPT. Como esto ya lo habíamos mencionado en la parte teórica, por decirlo de algún modo, acerca de estos dos reguladores, pero en esta ocasión vamos a indagar un poquito más adentro y vamos a ver cuál de esos dos reguladores es mejor, en qué caso se usa un PWM, en qué caso se usa un MPPT, etc. ¿Listo? Entonces, básicamente estamos hablando, chicos, de este regulador, ¿ok? Como lo menciono, vamos a encontrar reguladores con un sistema o con, digamos, con una tecnología PWM y también con una tecnología MPPT. ¿Listo? Entonces, como bien dice aquí, en las instalaciones fotovoltaicas aisladas, pueden ser aisladas, por lo general nosotros mencionamos aisladas, o recuerdan también que ya vimos anteriormente los off-grid, que cuando están básicamente alejados de la ciudad o no tienen ninguna instalación eléctrica, ¿no? Pero si en caso, digamos, estamos haciendo una instalación híbrida, también podemos tomar como referencia esto. Se pueden encontrar dos tipos de reguladores. Los reguladores PWM, que es modulación por ancho de pulso. Aquí te voy a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, supongamos que esta batería, por poner ejemplos simples, chicos, para que ustedes me puedan entender, tiene una capacidad de 100, al 100%, ¿listo? Al 100%. Y entonces nosotros estamos trabajando con nuestra instalación de paneles solar y digamos, estamos alimentando en este caso, por ejemplo, un foco, una lavadora y no sé qué es esto. Esto parece que es algo así como una bomba, ¿listo? Un motor de bomba. Entonces, supongamos que estamos alimentando estos artículos y la batería va disminuyendo su capacidad de voltaje, ¿no? O su fuente de alimentación, por de decirlo de algún modo. Entonces va bajando del 100, 90, 80, 70, 60%, etc. Entonces, digamos que este regulador está configurado para que cuando detecte que la batería tenga solamente 50% o 40% de su capacidad, cierre un contacto, ya cierre un contacto, ¿para qué? Para que nuevamente comience a cargarse y llegar nuevamente al 100%. Ya, entonces, esto básicamente es lo que hace un regulador PWM. Cuando detecta que la batería está al 100%, digamos, abre el circuito. ¿Abre para qué? Para que la alimentación del panel solar no siga alimentando o, digamos, llenando de energía, por hacerlo simple, la batería. ¿Por qué? Porque la batería ya llegó a un 100%. Entonces, abre el circuito. ¿Listo? Entonces, una vez que se va usando esa energía de la batería, se va disminuyendo, como lo habían dicho, 80, 70, 60, 50, 40%. Entonces, detecta este regulador que llegó al 40% y ¡pum! Otra vez cierra contacto y nuevamente hace que la energía, parte de la energía del panel solar, vaya nuevamente a la batería para que se vuelva a cargar. ¿Listo? Ese cambio por decirlo de algún modo, y hablando ya en código, digamos, binario dentro de la electrónica, vendría a ser, por ejemplo, cuando está cerrado, es decir, cuando fluye la energía del panel solar a la batería, podemos llamarlo como un 1 lógico, y cuando abre, podemos llamarlo como un 0 lógico. ¿Listo? Más o menos para que ustedes puedan entender un poco acerca de términos binarios dentro de la electrónica. ¿Listo? Y también uno de los detalles, y esto lo voy a hablar más adelante también, es que la misma fuente, por decir, si esta batería es de 12 voltios, con ese voltaje de 12 voltios vamos a trabajar en todo nuestro sistema. ¿Listo? Simplemente es un pequeño alcance que eso lo vamos a tocar más adelante. Y los reguladores MPPT, que digamos sus iniciales es seguidor de punto de máxima potencia, nos ayuda a sacarle la mayor potencia a nuestro panel solar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un panel solar de 300 watts, ya a 24 voltios, este regulador nos va a ayudar a que la salida de aquí sea la más próxima a esos 300 watts. Por ejemplo, podemos trabajar a 280, 290 watts. En cambio, un PWM simplemente se va a basar en el voltaje de nuestra batería. Si es 12 voltios, pues vamos a trabajar nuestro sistema con 12 voltios. Supongamos que tenemos 12 voltios y 10 amperios, trabajaríamos a 120 watts. Recordemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. Y si nuestro panel solar es de 300 watts, estaríamos perdiendo prácticamente 180 watts de potencia, ¿no? Digamos, esa es la diferencia básica o principal entre un PWM y un MPPT. En cambio, un MPPT, si por ejemplo esto es de 12 voltios, lo que va a hacer es aumentar la corriente, ¿ya? Por ejemplo, si acá era 10 amperios y 12 voltios, cuando tenemos un MPPT, estos 10 amperios podría ser, por ejemplo, lo puede aumentar a 20 amperios, ¿ya? Entonces 20 por 12 sería 240 watts.
¿no? Y si esto es 300 watts, pues en esta ocasión nuestro sistema vendría a trabajar con 240 watts. Se estaría aprovechando muchísimo más la potencia del panel solar, ¿no? Si esto es suponiendo que es uno de 300 watts. Entonces, básicamente, cómo trabaja un PWM y un MPPT. Como dice aquí, ambos reguladores se utilizan para la misma función. Es lo mismo, ¿ya? Controlar el flujo de energía entre el módulo fotovoltaico y las baterías, ¿no? De igual modo, igual que el PWM, en el MPPT también va a estar viendo en qué porcentaje de la batería se encuentra llena o vacía para darle más energía o cerrar el circuito para que ya no se siga llenando, en este caso, la batería, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, un regulador PWM y aquí por dentro, por decirlo, un diagrama esquemático. Estos reguladores funcionan a la misma tensión que las baterías. La energía a un lado y al otro regulador es la misma con los valores de tensión y corrientes iguales. Como lo había mencionado, primero teniendo en cuenta, chicos, que tensión es igual que el voltaje y corriente es igual que el amperaje o la intensidad. ¿Listo? Y teniendo en cuenta también que voltaje y corriente son dos cosas totalmente distintas. Entonces, como bien lo mencioné aquí, también les mencioné en esta diapositiva anterior, el mismo voltaje que nosotros tenemos aquí en la batería es el mismo voltaje con el cual va a funcionar nuestro panel solar y es el mismo voltaje con el cual va a funcionar todo nuestro sistema. ¿Listo? Suponiendo, obviamente, si tenemos solamente así un solo panel solar, un regulador, una batería, de ese modo. Obviamente, si ponemos más paneles solares, pues las cosas cambian. Pero aquí simplemente quiero hacer este pequeño ejemplo básico para que ustedes puedan entender la diferencia entre un PWM y un MPPT. ¿Listo? Entonces, como lo había dicho anteriormente, si nuestra batería es de 12 voltios y tiene un amperaje de 10 amperios, tendremos una potencia de 120 watts. Y si este panel solar es, por ejemplo, de 24 voltios a 300 watts, nosotros nos vamos a dar cuenta que, y como bien lo dice aquí, nosotros vamos a trabajar con la misma voltaje y con la misma corriente que tiene nuestra batería. Entonces, este panel solar trabajaría con esa potencia y todo nuestro sistema trabajaría con esa potencia. Si nos damos cuenta, perderíamos o estaría funcionando, digamos, a un 45, a lo mucho un 50% de su capacidad real. ¿En qué caso se puede usar un PWM? Suponiendo, tú tienes este panel solar de 300 watts a 24 voltios. ¿Listo? Tienes aquí tu batería de 12 voltios a 10 amperios. Supongamos. Entonces tenemos 120 watts de potencia. Digamos que tú tienes, no sé, un local, un lugar donde alquilas para eventos, para fiestas, y lo único que tú necesitas alimentar, digamos, son focos, ¿no? Luces, cosas no tan grandes, como por ejemplo un refrigerador, no sé, una bomba eléctrica. No necesitas eso, simplemente necesitas esta instalación de panel solar para ahorrarte el consumo de toda la energía solar, de los focos, de la iluminación, de los efectos, etc. Suponiendo que todos estos efectos, que todas estas luces te consuman a ti haciendo un cálculo, y eso también lo vamos a ver ya en la otra clase, chicos. Les voy haciendo un paréntesis. Vamos a ver, por ejemplo, si tengo dos televisores, tengo 6 focos, tengo una lavadora, tengo una refrigeradora, tengo una licuadora. Vamos a sumar cuál es el consumo de energía total de ellos. Vamos a ver cuántos paneles solares necesito, de qué capacidad necesito, qué tipo de cableado necesito, qué tipo de regulador, qué tipo de inversor. Todos esos detalles lo vamos a ver más adelante haciendo los cálculos reales. ¿Listo? Es por eso que antes de pasar eso es necesario que ustedes aprendan esto y saber identificar en qué casos voy a usar un PWM y en qué casos voy a usar un MPPT. ¿Listo? Entonces, suponiendo que en esa ocasión tienes un local, solamente necesitas alimentar focos y que sumando la energía de estos focos necesitamos nosotros una alimentación o una energía total, ¿no? O la demanda, que también se conoce, de 90 watts o a 100 watts, 100 kilowatts, ¿no? 100 kilowatts. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, en esta ocasión, en este ejemplo particular, si yo tengo un regulador PWM y sacando los cálculos por la batería, que es de 12, y con los amperajes, que es de 10, voy a tener 120 kilowatts de potencia. Entonces, en este caso particular, si te das cuenta, no necesitamos toda la potencia del panel solar, que en este caso está o nos da como máximo 300 kilowatts, ¿no? Para este caso particular, yo necesito solamente consumir 100 watts, ¿no? Que es básicamente la suma de todos los focos, 100 kilowatts. Entonces, y yo me doy cuenta que con esta instalación, con este PWM,
voy a obtener 120 kilowatts. Entonces es más que suficiente usar en este caso particular un PWM que usar un MPPT. ¿Y por qué no usaría en este caso particular un MPPT? Suponiendo que un regulador PWM nos cueste unos $30, un MPPT nos va a costar casi 4 o 5 veces más, que podría ser 120 o $150. Entonces, por temas de precios y también, digamos, para poder ahorrar más, para este tipo de instalación que yo estoy haciendo, es más que suficiente un PWM. ¿Por qué? Porque va a satisfacer la instalación que yo necesito o alimentar lo que yo necesito. ¿No? Aquí, como dice, su funcionamiento es similar a un interruptor que abre y cierra en función de la tensión de las baterías. Aquí esta es básicamente la tensión que les había mencionado. Aquí cuando ven que ya la batería está en un 40-30%, se cierra y vuelve a cargar, llega al 100%, esto ¡pup!, se abre nuevamente, ¿no? Cuando se cierra, puede generar, por ejemplo, un pulso aquí, en la parte de arriba, genera un pulso así, y cuando se cierra, ¡pup!, baja. Y mientras está abajo, el tiempo que está abajo se va formando una línea, y una vez que sube, otra vez sube aquí, mientras está cerrado, y mientras vas abriendo, ¿no? Así va formando, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, un cuadrado, ¿no? Una señal, por decirlo, cuadrática. Entonces, básicamente, cómo funciona un PWM. Y aquí podemos ver gráfico, y es quizás un poquito más de análisis. Los reguladores PWM operan sin tener en cuenta el punto de máxima potencia y pueden estar tanto encima como debajo de este, dependiendo de la radiación que reciba el módulo, ¿no? Que puede estar en este punto, puede ser en este punto, en este punto, teniendo en cuenta el voltaje con respecto a la corriente. A diferencia de un MPPT, que este regulador siempre va a buscar el mayor punto de potencia del sistema, ¿no? Como les digo, en este caso la batería, el voltaje de la batería va a ser igual, se va a mantener igual, pero lo que nos va a aumentar es la corriente. ¿Para qué? Para poder alcanzar el máximo potencia o aprovechar la máxima potencia que nos ofrece este panel solar, ¿no? En los reguladores MPPT la energía que entra al regulador es la misma que sale, ¿ya? Pero la tensión y corriente son diferentes a un lado al otro. Este regulador consigue adaptar la tensión de funcionamiento en el módulo fotovoltaico a la que proporciona la máxima potencia, ¿no? Como les había mencionado aquí, básicamente vamos a trabajar con el mismo voltaje, ¿ya? Pero la corriente se va a hacer distinta. Esa corriente se va a adaptar para que nosotros podamos aprovechar la mayor potencia posible que nos entrega, en este caso, el panel solar. ¿Listo? De todos modos, chicos, esto es un poquito de, digamos, de la parte teórica, ya para que ustedes puedan entender más a fondo cuál es la diferencia entre un PWM y un MPPT. Más adelante en los ejercicios que también les había mencionado, que ya vamos a hacer cálculos, ¿no? Cálculos de dimensionamientos de los paneles solares. Vamos a ver más a fondo el funcionamiento real de estos MPPT y también PWM. ¿Listo? Chicos, espero que haya quedado claro este módulo o esta clase. Ya, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.